Hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra nueva entrega de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video de una estructura del cerebro posterior, de una estructura romboencefálica. Les traigo la anatomía de la famosa médula oblongada o conocida con el nombre de bulbo raquídeo. Digamos que es la última estructura encefálica en dirección caudal, porque ya después del bulbo raquídeo lo que viene es la famosa médula espinal. Muy bien, entonces el esquema al que los tengo acostumbrado, el encéfalo dividido en un cerebro anterior denominado prosencéfalo, que a su vez está subdividido por una región más superior, que es el telencéfalo, es el cerebro, y una vesícula que embriológicamente desarrolló una porción más inferior denominada el diencéfalo. Muy bien, luego tendríamos al cerebro medio, que es el mesencéfalo, solito, no tiene divisiones. Y por último, el cerebro posterior, que es el romboencéfalo, a su vez dividido por una porción superior denominada metencéfalo y una porción final que sería el mielencéfalo. Dicho sea de paso, la única estructura que conforma el mielencéfalo es el bulbo raquídeo, que es, justamente de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, a manera de esquema, ya saben que el metencéfalo, porción más superior del cerebro posterior, tiene o contiene hacia anterior al puente de Baróleo y hacia atrás al cerebelo. Mientras que el mielencéfalo, fíjense, solito, contiene a ese bulbo raquídeo o médula oblongada, como usted lo quiera llamar. Entonces, la importancia de este bulbo raquídeo consiste en que primero, al ser la porción más distal de todo el encéfalo, significa que cualquier comunicación, sin excepción, que quiera pasar del encéfalo más superior hacia la médula espinal, tiene que pasar por el bulbo raquídeo. O sea, que las lesiones generalmente cuando ocurren en el bulbo raquídeo comprometen muchísimas funciones, demasiado. Además, ahí están los núcleos de los últimos 4 pares craneales, del glosofaríngeo, del vago, del accesorio y del hipogloso. Entonces, todas las fibras ascendentes sensitivas que vienen de la médula pasan por allí. Todas las fibras descendentes, que son motoras, que vienen de la corteza o de regiones o de otras regiones, encefálicas, pasan también por el bulbo raquídeo. Entonces, imagínense usted la importancia de conocer la anatomía específica de esta estructura. Muy bien. Entonces se puede decir que el bulbo raquídeo está puesta entre el puente de Baróleo o protuberancia anular, que ya pueden encontrar en el canal, y la médula espinal por abajo. O sea, es una estructura que está entre las dos, prácticamente la está interconectando. Muy bien, ella es una estructura que atraviesa el agujero magno. ¿A qué me refiero yo con que atraviesa el agujero magno? Que no vamos a decir que el bulbo raquídeo llega hasta el agujero magno. Eso es un concepto un poquitico erróneo y es un concepto que ya no está en boga, es un concepto que ya se sabe que está mal. Simplemente el bulbo raquídeo atraviesa al agujero occipital o agujero magno. Es decir, tiene una porción inferior que es pequeña, eso sí, pero la tiene, que está metido dentro del canal medular. Está metido dentro del canal medular y aún sigue siendo bulbo raquídeo. Ojo, no se ha convertido en médula espinal. Ahorita le digo cuál es el punto de corte entre bulbo raquídeo y médula espinal, que es en lo que más, se confunden a veces los estudiantes. Entonces no quiero que olviden que ella atraviesa a ese agujero magno. Entonces, ella va a tener aproximadamente, se dice, 2 tipos de límites. Va a tener un límite nervioso como tal, que es un límite un poquitico impreciso, difícil, ya se los voy a comentar, y va a tener un límite anatómico como tal, que no es nervioso, que es anatómico, que lo podemos ver desde afuera. De hecho, mucho más fácil buscar el límite anatómico que el nervioso. Entonces, vamos a ver que en sí, claro, aquí dibujé la línea un poquitico larga. En sí ella tiene relación entonces con el arco anterior del atlas, es decir, de C1 hasta la porción anterior de hueso occipital, lo que se llama la porción basilar del occipital. Va a estar en contacto con todo eso. Ojo, no se dejen guiar por esta línea, simplemente la hice como referencia, pero no llega tan abajo como lo quiere hacer mostrar eso. Entonces ella se dice que tiene una forma de una pirámide truncada. Esta forma piramidal tiene una base superior, es decir, es una pirámide que está al revés, y la parte superior se ensancha.
Ella tiene un eje entonces longitudinal que va de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que la porción superior es un poquito más anterior que la porción posterior. De hecho, vean que no es totalmente recta, sino que es oblicua. Se ve más o menos un ángulo de tipo oblicuo. Una cosa que tienen ustedes que saber. Otra cosa importante es que ella es atravesada en parte por el inicio del canal o conducto ependimario, ¿sí? Que es el conducto que lo llevaría hasta la médula espinal, ¿sí? Que continuaría el cuarto ventrículo con la médula espinal. Muy bien, entonces, una cosa que tienen que saber es que el límite superior es bastante preciso, es fácil verlo. El límite superior es el surco bulbopontino. ¿Por qué bulbopontino? Porque esto le dicen bulbo raquídeo o médula oblongada. O también este surco lo denominamos médulo-pontino por médula oblongada. En este surco médulo-pontino es bastante importante porque ahí vamos a ver la emergencia del sexto par craneal, que es el abducen. Recuerden que ya hablamos del quinto, que salía del propio puente. Entonces, recuerden que los pares craneales están en orden. Entonces, el sexto, que es el abducen o abductor del ojo. Luego, el séptimo, que es el facial con su parte sensitiva. Y luego tendríamos el octavo, que es el nervio vestíbulo coclear. Entonces, este surco médulo-pontino contiene el origen aparente de estos tres nervios craneales, 6, 7 y 8. Muy bien. El límite inferior, como yo les dije, es un poco impreciso. Es difícil a veces delimitarlo. El límite nervioso se dice que es inmediatamente superior a la emergencia de los primeros fascículos del nervio raquídeo C1. Entonces esto, digamos que es las raíces anteriores de C1. Entonces, por encima de él, que más o menos sería este nivel, es el límite donde yo digo hasta allí termina la médula espinal. Hasta allí termina. Y esto coincide con la decusación de las pirámides que vamos a ver allí. Que de hecho se dice que la médula espinal comienza cuando ocurre la decusación de las pirámides, que es esta estructura central que está uniendo a ambas pirámides. Ese es el límite nervioso como tal. El límite anatómico no gusta tomarlo tanto porque a veces no se corresponde. ¿Por qué? Porque a veces la médula espinal llega un poco más abajo o llega un poco más arriba. El límite anatómico que se toma se dice que es el borde superior del arco anterior del atlas. Tú trazas una línea que toque el arco anterior del atlas, o sea, de la vértebra C1, y el borde superior del arco posterior, y hasta allí tú haces el punto de corte, de allí para arriba médula espinal, médula oblongada, y de allí para abajo médula espinal. Sin embargo, a veces no se corresponde C1 con el límite real, porque a veces puede quedar parte de la médula un poco más abajo, y al tú trazar esa línea imaginaria ahí excluyes a algunos núcleos que están dentro de la médula oblongada, por ejemplo. Entonces no vale mejor hablar del límite nervioso que del límite anatómico como tal. Vamos a ver entonces las estructuras. Vean que es muy rica en estructuras, la cara anterior, la cara lateral, tiene muchos surcos, muchas salientes. Entonces vamos a hablar de cada una de estas estructuras, pero no te vayas a despegar entonces del video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde lees que dice suscribirse, le das clic y bueno, quedas suscrito a los más de 240 videos de anatomía que tenemos hasta la actualidad. Entonces bueno, seguimos hablando de las estructuras que se encuentran dentro del bulbo raquídeo, comenzando a hablar de la cara anterior y la cara lateral. Lo primero que vamos a notar de la cara anterior, vamos a tratar de ir en orden, es el surco mediano anterior. Lo van a ver también con el nombre de fisura mediana anterior y es el mismo, surco anterior que tiene la médula espinal, aunque es la misma que se continúa hacia arriba. Ese surco mediano anterior va a terminar en una fosita que es ciega, o sea que no lleva a ninguna parte, y eso se denomina foramen ciego. ¿Ok? Foramen ciego. Muy bien. Vamos a ver que en la parte inferior existe la decusación de las pirámides, que es el lugar donde las fibras, de la vía piramidal comienzan a pasarse de un lado a otro. Es la famosa decusación de las pirámides que cuando estudian las vías ascendentes y descendentes del sistema nervioso central van a acordarse entonces de esta decusación
que yo les estoy nombrando ahorita. Recuerden que este sería prácticamente las adyacencias del límite inferior entre bulbo raquídeo y su separación con la médula espinal. Muy bien, entonces a los lados la primera saliente, la primera elevación que vamos a ver es las pirámides vulvares. ¿Okay? Es la primera estructura que vamos a encontrar lateral a la línea media. Después de esas pirámides vulvares vamos a ver un surco. Ese surco se denomina el surco preolivar. ¿Por qué? Me adelanto. Esta elevación que usted ve aquí la vamos a denominar la oliva inferior. Existe un núcleo que está allí, que es el núcleo olivar inferior, que ese núcleo, digamos, se hace prominente, empuja la sustancia blanca hacia afuera y por ello es que vamos a ver que ocurre esta prominencia aquí. Entonces el surco que queda por delante de él, que es el que lo separa de la pirámide, sería el surco preolivar. También algunos autores lo llaman surco ventral lateral. Muy bien. ¿Por qué es importante este surco? Porque este surco va a salir de 10 a 12 filetes que son los que van a originar el origen aparente del duodécimo par craneal, que es el nervio hipogloso. Ya estoy próximo a hacer los pares craneales, los orígenes reales, aparentes, todo el recorrido de cada uno de los pares craneales, que me los han pedido muchísimo, pero quiero terminar primero con la parte encefálica. Entonces no se les olviden que el origen aparente de este nervio es justamente en ese surco entre la pirámide y la oliva inferior. Entonces, bueno, ya les hablé de la oliva inferior y vamos a notar que existe una fosita por encima de la oliva a nivel del surco medulopontino sería ese. Y esa fosita, llamada fosita supraolivar, le va a dar origen al séptimo par craneal y al nervio sensitivo del séptimo par craneal. Muy importante eso. Muy bien, nos vamos ahora a esta visión, no se vayan a asustar, fíjense ustedes, esta es la oliva, este sería el surco preolivar que les comenté ahorita. Muy bien, de aquí para abajo es médula espinal, no le hablo nada para acá abajo porque es la médula espinal, aquí se ve la raicilla de C1 y la raicilla, la anterior y la posterior. ¿Ok? Entonces, así como existe un surco delante de la oliva, que es el surco preolivar, existe un surco que está por detrás, que es el surco retroolivar. ¿Ok? Retroolivar. Él inmediatamente crea una zona denominada la zona retroolivar. Entonces aquí algo muy importante que enreda muchísimo cuando estudiamos el bulbo raquídeo, que es la presencia del surco dorsal lateral. El surco dorsal lateral no es el mismo surco retroolivar, no es el mismo. El retroolivar está inmediatamente detrás de la oliva. El surco dorsal lateral está mucho más posterior. Y ese surco dorsal lateral tiene los orígenes aparentes del noveno par craneal, que es el glosofaringeo, del décimo, que es el vago, y de la raíz craneal del accesorio. Recuerden que el nervio accesorio tiene una raíz espinal, que son estas raicillas que ustedes ven aquí, y esta sería la porción craneal. Ahora, muchos libros hablan de que el origen aparente de estos tres pares craneales son del surco retroolivar. Sí, pero otros confluyen en que es el surco dorsal lateral. Generalmente los libros que dicen que es el surco retroolivar es porque no reconocen a un surco dorsal lateral. Lo que pasa es que ustedes, aquí abro un paréntesis importante que sepan para que después nos digan, ay, es que el doctor se equivocó, me dijo esto. Lo que pasa es que ustedes ven allí y de verdad se ven los surcos bastante marcados y parece muy difícil equivocarse, pero cuando ustedes ven un tronco encefálico en vivo, se van a dar cuenta que no se ven esos surcos así como usted lo ve ahí. No se ven, no se notan casi los surcos. De hecho, les voy a dejar adjunto en la descripción de este video un link de un artículo científico bastante serio, se ve bastante en una universidad seria, que dice que no existe el surco dorsal lateral, imagínense. Entonces, en este caso que estaría malo yo hablar que el origen aparente del glosofaringeo, del vago o del accesorio es el surco dorsal lateral. O sea, hicieron una disección de entre 60 y 70 troncos encefálicos, no me acuerdo, y dijeron que no existe tal surco, no se ve realmente. Estas raicillas de estos tres pares craneales salen a una distancia por detrás del surco retroolivar y que no hay surco, simplemente salen del tronco encefálico y ya sin un surco aparente que los esté formando. Entonces queda la duda de en sí cuál es el origen aparente de cada uno de estos tres pares craneales. Lo que sí no es el surco retroolivar. Es una zona que está por detrás de este surco retroolivar. Si lo quieren ver en esta imagen, de esta manera, o sea, desde anterior, vas a notar el origen aparente del glosofaringeo, vean, es más superior. Luego,
el del décimo, que es el nervio vago, y luego el accesorio, que tiene su raíz craneal, que viene en el bulbo raquídeo, porque el núcleo está en el bulbo raquídeo, y su raíz espinal, que viene de los segmentos medulares más superiores. Ahora bien, si tú ves esta visión, que es la cara posterior del bulbo raquídeo, fíjense ustedes que el bulbo raquídeo tiene una mitad superior que está metida como piso del cuarto ventrículo. También vas a poder encontrar videos de cuarto ventrículo dentro del canal. Pero tiene una porción más inferior, que es la que vamos a estudiar más, o que la que vamos a estudiar aquí, que queda por fuera del piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué no les nombro la mitad superior? Porque la mitad superior la explico en el piso del cuarto ventrículo. Entonces sería hacer un video más largo para después repetir lo mismo. Se caracteriza en esa mitad inferior, vamos a encontrar la entrada al conducto ependimario, que es el que se continúa, digamos, con el conducto ependimario de la médula espinal. La mitad superior, como les dije, ayuda a formar más o menos el piso del cuarto ventrículo. Entonces, en esta cara posterior encontramos primero un surco, que es igualito al mismo surco de la médula espinal, que es el surco mediano posterior. A los lados del surco mediano posterior encontramos dos prominencias. La más medial de ella es el tubérculo gracil, que es continuación del fascículo gracil, que ya viene de la médula espinal, y la más lateral, el tubérculo cuneiforme. El gracil y cuneiforme. Es importante este tubérculo cuneiforme, porque este tubérculo cuneiforme es quien después, vean que hacia arriba origina el famoso cuerpo restiforme, que es el que va a originar al pedúnculo cerebeloso inferior. Cuando estudien cerebelo 3, que hablo de los pedúnculos cerebelosos, van a ver que el pedúnculo cerebeloso inferior es el que conecta bulbo raquídeo con cerebelo. Entonces ya saben que es más o menos gracias a este cuerpo restiforme. Entonces, les recuerdo, surco mediano posterior, lateral a él, el tubérculo gracil, y lateral a él el tubérculo cuneiforme. El surco que me está separando al gracil del cuneiforme es el surco intermedio posterior, que es este que usted ve aquí. Se llama así, surco intermedio posterior. Y luego tenemos el surco dorsolateral, que es el que ya vimos en la cara lateral. Ya lo vamos a ver ahorita en una visión lateral, que es el que teníamos la confusión de si era allí donde se originaban realmente el noveno, el décimo y el undécimo par craneal. Entonces, vamos a ver esta estructura, que es, digamos, una elevación, que es el tubérculo del trigémino, el núcleo, digamos, el núcleo medular del trigémino hace esta prominencia y por eso recibe ese nombre de tubérculo del trigémino. Ok, aquí, bueno, les señalo el pedúnculo cerebeloso inferior, que ya les comenté que se origina gracias al tubérculo cuneiforme que está hacia un lado. Entonces, vean aquí en esta visión lateral, para que más o menos continúen esta imagen con la visión anterior. Ese sería el surco mediano posterior, el tubérculo gracil, tubérculo cuneiforme, surco intermedio posterior, porque es el que está separando el gracil del cuneiforme. Fíjense que entonces ahí tendríamos el surco dorsolateral. Vean que por detrás del surco dorsolateral es que está el tubérculo del trigémino, que les comenté ahorita hace un rato. Este sería el pedúnculo cerebeloso inferior, estos dos que ustedes ven aquí. Entonces, si este es el surco dorsolateral, tubérculo del trigémino, aquí estaría el surco retrolivar. Entonces siempre preguntan, doctor, ¿qué es este surco? Este que ustedes ven en el medio. Bueno, ese surco no tiene que ver con el bulbo raquídeo, ese es un surco que es continuación, o que lo dibujaron hasta allá arriba, pero es un surco que realmente es de la médula espinal. ¿Sí? Es el lugar donde están emergiendo las raicillas, que sería la porción espinal, o sea, de la médula espinal, del undécimo par craneal, que es el nervio accesorio, o sea, no tiene nada que ver con bulbo raquídeo. Y este que ustedes ven aquí, ya ustedes lo conocen, que es el que origina entonces al duodécimo par craneal, que es el nervio hipogloso, que era el surco preolivar. ¿Ok? Bueno, sin más nada que agregar, este fue todo el video de bulbo raquídeo. Espero hayan aclarado sus dudas. No olviden leer en la descripción el paper que les voy a dejar. Suscríbete al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @juanpisosánchez1315.